El día de hoy en este taller pues tenemos como invitado a Luis Rodolfo Jaramillo. Él es estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la universidad y también trabaja como auxiliar en el área de apropiación de Vidarro de Educación Virtual. Entonces, bueno, darte la bienvenida, Luis. Y bueno, aquí estamos pues muy ansiosos de poder escucharte y dar inicio pues como a lo que tienes preparado en el taller de hoy. Así que adelante, Luis, y bienvenido. Gracias, Alejo. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Pues cosas de la vida, cosas de la universidad. Eh, y bueno, igualmente tratamos de aprovechar el espacio. Afortunadamente esto quedará grabado, entonces imagino que quedará como un contenido que también otros compañeros, otras personas pueden retomar más adelante. Voy a hacer entonces, empezar a presentar. El título del taller de este día es Para no perder la gracia. Y el tema central es acerca como de los límites del humor en el ambiente universitario. Digamos que este taller no está como para venir y decirle a la gente de qué cosas se pueden reír o de qué cosas no se pueden reír, o qué límites o qué censuras hay que ponerle a los chistes y al humor dentro de la universidad. No, es más bien como para que tratemos de conversar y de generar alguna especie de consensos o acuerdos o de reflexiones que tengamos aquí nosotros mismos acerca de cuál es el propósito del humor dentro del ambiente universitario, dentro de la U, y qué tipo de límite se le debe poner al humor para que permanezca siendo un humor sano, o sea, para que no termine como agrediendo o incomodando. Bueno, creo que la palabra no sería incomodar, pero sí para que no termine perjudicando a algunos miembros de nuestra comunidad universitaria. Justamente aquí en esta primera página quería presentarles como algunos humoristas, algunas personas y lo que ellos piensan acerca del humor. Y Charlie Chaplin una vez dijo que un día sin risa era un día perdido. El doctor Patch Adams, que tal vez lo hayan escuchado de él por la película como de Robin Williams, en la cual era un médico que hacía de payaso para hacer reír a los niños y que consideraba que la risa era una medicina. También la frase clásica de Cantinflas acerca de que el humor es cosa seria. Son formas como las que yo quería representarles o mostrarles a ustedes que el humor en la universidad y en la vida cotidiana es algo muy presente, es algo que todos necesitamos como para mantenernos estables, como para pasarla mejor. Todos apreciamos cuando en una clase un profesor se echa algún chiste o cuando estamos como en un hueco y estamos con compañeros con los cuales nos podemos reír. Es algo que realmente siempre va a ser parte de nuestra vida. Afortunadamente la risa es como de las mejores cosas, y si bien muchos de mis conocidos dirían que soy una persona muy seria, realmente me gusta mucho el humor, el stand-up y todo esto, y quiero que dentro de la universidad el humor siga siendo como para todos y que no sea simplemente una forma como de burlarnos de otros, sino para que nos riamos juntos. De todo esto fue que nació mi idea como por traer este taller y esta conversación. Quería empezar como diciendo que el humor es algo social, es algo que construimos juntos. En la universidad es muy fácil verlo, pues es algo asociado mucho a la empatía, entonces se encuentran muchos estudios psicológicos acerca de cómo el buen humor de otras personas se puede contagiar y mejorar como el ambiente tanto de estudio como de trabajo o cualquier otra instancia. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de conversar con ustedes acerca de un experimento llevado a cabo por Linda Bock y Stephen Lee Bartels, en el cual trata sobre cómo a través del olor corporal que tenemos en el sudor, por ejemplo, se transmiten hormonas que nos pueden ayudar a liberar o a disminuir el estrés. Así, por ejemplo, en el experimento se ponía una persona, se pusieron a cientos de personas a oler el sudor de dos individuos, uno de un individuo que estaba relajado y el otro de un individuo que acababa de saltar en paracaídas. Y resultó que a nomás olían el sudor de esta persona que acaba de saltar en paracaídas, automáticamente las señales de estrés se elevaban en las personas. Entonces esto nos puede ayudar a pensar, bueno, ¿qué pasa en un ambiente como la universidad, como en el metro, como la calle de la ciudad, en la cual pasamos a cada rato cerca de otras personas, y si estas personas vienen con estrés o con estas hormonas pues que nos pueden disparar el estrés, ¿cómo vamos a estar el resto del día? Vamos a estar a la defensiva, vamos a estar, entre comillas, amargados. Y lo mismo puede pasar al contrario. El sudor de ciertas de las personas cuando están de buen ánimo nos pueden generar como unas sensaciones de más alivio, de más relajación.
Esto, digamos, no, o sea, esto no había que mencionarlo, no había que probar, no había que probar que estar con personas alegres nos puede llevar a estar más alegres, simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esta especie de justificación científica sobre cómo el humor nos ayuda a tener una sociedad un poco más, sí, más tolerable para vivir en ella, para desarrollarnos y para compartir con otros. Ahora quería tratar un poco de diferenciar el humor de la comedia. La comedia es algo que algunas personas incluso se lo toman como una profesión, o sea, que hay incluso estudios y todo esto, y carreras, porque la comedia es algo intencionado, es algo que se puede presentar en muchos formatos y es algo que, o sea, que no se hace por accidente, al contrario del humor, que podemos estar en una clase y un compañero se cae o se equivoca al decir una palabra o algo así por el estilo y puede que en ese momento nos genere risa. O sea, el humor es algo que está presente siempre, que es espontáneo y que es bastante subjetivo. Nos podemos o no reír de las mismas cosas. Mientras que la comedia es algo que generalmente algunas personas crean como un producto, como un contenido. Lo podemos ver en memes, en canciones, en películas, pues en muchísimos formatos y que tiene como cierta direccionalidad, o sea, que siempre está pensando en qué público es el que se va a reír de eso. Así que va cambiando como dependiendo de cada contexto. Para continuar, y ya tratar como de meternos un poco más en faena. Ah, bueno, por aquí. Estoy pendiente del chat también. Estoy pendiente del chat porque la idea es que esto sea también un poco conversatorio, entonces cualquier cosa que ustedes aporten por el chat, yo voy a estar pendiente para responderles. Bueno, para continuar, quería pedirles que participaran en una pequeña actividad en la cual mencionaran cuáles consideran ustedes que son temas serios de los cuales no se puede bromear. Para eso les voy a compartir este link por el chat para que entren y pues, la plataforma se llama Mentimeter y les va a pedir que agreguen 3 palabras o si quieren solo agreguen 2 o una, como ustedes deseen participar. Ya se los compartí, Ah, Luis, para perfecto, que no te preocupes. excelente. Entonces, el, pues voy a dar 2 minutos para que agreguen las palabras que ustedes deseen, incluso pueden repetir turnos si quieren, y luego ya presentamos cómo quedó el Mentimeter, que es el que muestra como el registro de estas palabras. Estoy pensando en qué cosas ustedes considerarían que no se debería bromear sobre eso. O sea, que al bromear sobre eso se puede estar ofendiendo o se puede estar incurriendo en una mala conducta. Esta actividad me surgía, bueno, no sé si decirle actividad, pero bueno, este pequeño ejercicio de escuchar ustedes qué palabras o qué temas consideran que no se debería bromear, me surgía por esta pregunta que ven aquí en la mitad de la diapositiva, eh, que surge de 2 posiciones que he visto en muchas personas. Algunas personas consideran que si bromeamos sobre algo, digamos, no sé, por ejemplo, el machismo, si bromeamos acerca de la xenofobia o de la homofobia o de cualquier tipo como de discriminación, es una forma de normalizar esas conductas. Sí, mientras que otras personas están en la posición de que si bromeamos sobre estas cuestiones sociales, lo que estamos haciendo realmente es concientizar, porque estamos tratando de mostrar que son cosas reales que pasan y que deberíamos pensar acerca de ellas. Bueno, ya mostramos a ver si, qué palabras, bueno, qué temas, mira, ahí se van organizando. No se debería bromear sobre la religión. También alguien opina que no se debería bromear acerca de la muerte. Esa es muy curiosa. Hay una conversación en TED Talk, en la cual se preguntan por qué hay personas que se ríen en los funerales y que es bastante también divertida esa presentación, que si algún día la quieren pasar a ver. No se debería bromear acerca de las discapacidades, me imagino que tanto físicas como mentales de las personas. No se debería bromear acerca de injusticias. Tampoco. Esta es una respuesta bastante, digamos, pensada, bastante profunda, que no se debería bromear de algo sin previo acuerdo. O sea, si tú y yo no estamos de acuerdo en que podemos bromear sobre algo, entonces sería muy maluco que yo sacara y empezara a bromear sobre eso porque podría afectarte a ti. Y no se debería bromear sobre tragedias.
que es algo que vemos muy frecuentemente en las redes sociales. eh, Cada vez que hay una tragedia, desde el accidente más pequeño hasta, pues hasta tragedias súper grandes como eh, inundaciones o pues, fenómenos naturales, encontramos automáticamente un montón de memes y videos al respecto. Estos son los temas justamente de los que las personas aquí consideran que no se debería bromear. Tragedias, injusticias, las enfermedades de las personas, sus discapacidades, la religión y la muerte. Entonces, regresando aquí, y ya sabiendo como un poco su opinión respecto a cuáles son estos temas, dejo también la pregunta abierta de cuál considera usted que es su posición, de que si bromear sobre algo es igual a normalizarlo o si bromear sobre algo es concientizarlo. Y de esta cuestión de qué temas no deberíamos bromear, pasamos básicamente al polo opuesto, que viene a ser el humor negro, que es una categoría de la comedia y del humor en la cual se considera que se puede bromear básicamente de todo, de lo que sea, de la tragedia más grande, de las muertes, de las discapacidades, de las injusticias, incluso de cosas que acaban de pasar, que son muy recientes, y los defensores del humor negro consideran que sí se puede bromear acerca de eso. Y generalmente lo hacen porque se paran en esa postura de hacerlo para concientizar a las personas o como para informar a más personas acerca de estas situaciones. Y es algo que realmente uno debe pedir bastante coherencia. Ya sea que tu postura sea que bromear sobre algo es normalizarlo o que bromear sobre algo es para concientizarlo, a la hora como de tú hacer esas bromas o ese tipo de humor, debería ser como muy coherente con esa postura y no eh, quedarte simplemente como en bromear sobre algo para, para molestar, como para agredir a otra persona, como para ofender, digámoslo de esa manera. Entonces, el humor negro, de la definición más simple, es que trata de ver lo gracioso en situaciones que por sí mismas no son graciosas, porque pueden ser trágicas o dolorosas. Eh, Quería también preguntarme cuál sería entonces el criterio para separar, diferenciar el humor negro de otros tipos como de burla o de ataques que podríamos encontrar. Entonces pensaba y encontraba que puede ser fijarnos en el contexto y en la intención. En el contexto, por un lado, ver que este humor negro sí está en un contexto de humor. O sea, que no sea que una persona en un medio serio o en un momento serio simplemente llegue y saque una frase burlándose de una situación trágica, sino que lo haga dentro de un contexto de humor y que su intención no sea directamente agredir, sino que sea reírse de la situación. O sea, es muy diferente tú llegar y reírte de la pobreza a reírte de los pobres o reírte de un pobre en particular. Es completamente diferente reírse de lo absurdo que son algunas situaciones que vemos en la ciudad o que vemos en la sociedad colombiana, a reírte de las personas que están padeciendo esa situación en particular. Y hay una gran diferencia entre ofender y agredir. Digamos que la ofensa no es intencional. Tú puedes generar humor y las personas pueden o no ofenderse. Es algo que está en los espectadores. Mientras que si tú generas agresión, o sea, generas un contenido con la intención directa de agredir, entonces ya no es opcional, ya no queda en el espectador, sino que es la intencionalidad misma del contenido y es, digamos, en lo que no deberíamos recaer. Había un comediante norteamericano que él decía que el hecho de que una persona se ofenda por algo no significa que esa persona tenga la razón. Es decir, el hecho de que a ti ciertas bromas o ciertos contenidos te parezcan ofensivos no significa que ya automáticamente eso te dé la razón o te dé el potestad moral de decidir si eso es gracioso o no, o si eso debería cancelarse o censurarse o no. Aquí traía algunos ejemplos de lo que es el humor negro de la mano de nuestro conocido caricaturista Matador, que en Colombia siempre trata como de sacar esas viñetas divertidas sobre las cosas tan locas que pasan en este país. Y lo traía de la mano una pregunta que se las dejo abiertas a ustedes. La pueden responder por el chat o simplemente reflexionar frente a ella o activar el micrófono si quieren participar, que sí, en el humor negro los afectados
son los que deberían tener la última palabra sobre si permitirlo o no. Digamos que estamos en la U y unas personas tienen un accidente en un laboratorio y no sé, pierden un dedo o algo así por el estilo, o se ven quemados. Eh, y algunos estudiantes comienzan a sacar memes acerca de esa situación. Deberían ser los afectados, o sea, las víctimas en esa circunstancia, las que digan, ah, no, no es gracioso la situación y no se pueden burlar de esto, o no pueden hacer chistes acerca de eso, o, o decidir y juzgar esa situación es algo que va mucho más allá de los afectados de la misma. Es como la pregunta que quería dejar abierta. Algo que sí es cierto es que mientras más situaciones injustas y problemáticas hay en una sociedad, como que más humor negro produce. Es algo como que va muy de la mano, también para pensar. Otro ejemplo que te quería traer de humor negro es de una caricatura gringa, bueno, estadounidense, en la cual siempre están haciendo humor negro y burlándose básicamente de todo y de todas las posturas. Quería retomar un episodio en particular en el cual pues se muestra supuestamente a los indígenas del Amazonas y pueden ver ustedes la forma en que se demuestran. Enanos, bocones, andando con lanzas y en taparrabos en pleno siglo XXI. Y digamos que el episodio, si uno lo ve, es gracioso. Y entonces también surge otra de las preguntas abiertas que les dejo a ustedes como participantes, es que si algo es gracioso, automáticamente hace que sea bueno, automáticamente hace que sea algo tolerable y que entonces ya no se puede reprochar. O sea, como si algo fuera gracioso, entonces le ponen una especie de seguro por el hecho de que genera risas, entonces al generar risas también se genera como cierto bienestar social. Eh, y lo que quería también retomar a partir de este episodio en particular es que si uno ve esta imagen o ve una pequeña parte del episodio, uno podría creer que se están burlando de los latinoamericanos o que se están burlando de los indígenas del Amazonas. Pero al ver todo el episodio, es decir, al contextualizar más la situación, uno se da cuenta que lo que realmente están haciendo es burlarse de los prejuicios que los estadounidenses tienen acerca de los latinos. Es decir, el hecho de que algunos estadounidenses puedan pensar que realmente los indígenas son así. Ese es el verdadero objeto de burla durante el episodio. Entonces, es volviendo de nuevo a lo mismo, el contexto y la intención. Realmente no hay una forma de agresión, sino que hay un producto que pide la interpretación de los espectadores. No se quiere agredir a los indígenas, sino que se quiere agredir las ideas y los prejuicios que se tienen respecto a ellos. Esto también nos lleva un poco a hablar acerca de la sátira. La sátira principalmente también es formada por humor negro, pero también hay otras formas de humor, como principalmente la parodia, y que se diferencia del humor negro porque no solo trata de ver lo gracioso en las situaciones trágicas o problemáticas, sino que va directamente en una actitud, entre comillas, de rebeldía o contestataria, es decir, siempre la sátira en contra del poder, ya sea de empresas, del gobierno o de cualquier clase de grupo que tenga poder. La sátira es además accesible, entonces lo que hace es que toma temas que son muy complejos, por ejemplo, temas de economía, temas de política que podrían ser muy complejos de entender y los lleva hacia algo gracioso y divertido de entender para que el público en general pueda enterarse acerca de eso. Y generalmente trata de caricaturizar, es decir, trata de mostrar las cuestiones de forma súper exagerada, justamente para que las personas no lo tomen de manera literal. Dos grandes ejemplos de eso en nuestro contexto colombiano han sido los programas de Jaime Garzón, el CUAC, pues que desafortunadamente, bueno, a pesar de que cerró hace tantos años, aún existen algunas personas que sacan segmentos o que han vuelto a hacer varios personajes del CUAC en la actualidad y también el programa animado del siguiente programa que era pues bogotano y que se burlaba de la política colombiana y que también ha sacado algunos nuevos episodios en los últimos años. Y bueno, y sus personajes o sus protagonistas siguen activos en el mundo de la sátira, todavía haciendo noticias sobre política y todo esto. Y aquí viene otra de las preguntas abiertas, porque en los últimos años parece que necesitamos reírnos para poder informarnos, porque
porque pareciera como que las noticias más populares y más famosas son aquellas de las que más podemos hacer memes o más podemos hacer polémica. Pues eso que dice acerca de nosotros y de nuestra forma de informarnos de lo que pasa en el mundo. Dos ejemplos de sátira, pues ya había mencionado pues el Quack de Jaime Garzón, uno de sus personajes es Godofredo Cínico Caspa, el cual era una sátira de los godos o de las personas de bien o de las personas más conservadoras de nuestro país, que venía generalmente con ideas muy fascistas. Y otro ejemplo mucho más antiguo lo encontramos en una de las primeras obras irónicas de la historia, que fue escrita por Jonathan Swift en el siglo XVIII, en la cual se hablaba de que la mejor forma de solucionar la pobreza en Irlanda y de hacer algo de provecho con esos niños irlandeses era cocinarlos. Y la obra venía incluso con recetas de cómo se podrían cocinar, a cuánto se podrían vender y cómo esto podría ayudar mucho a la economía. Y de nuevo, la intención no era burlarse o agredir a los niños pobres irlandeses, sino que era concientizar a la gente acerca de esa situación de desigualdad y de esas ideas que algunas personas podrían tener. Y algo muy similar pasa con Godofredo Cínico Caspa, el cual toma ideas conservadoras de Colombia y las lleva al extremo justamente como para que las personas podamos reflexionar de que esas ideas tal vez ya están un poquito obsoletas, anticuadas o tal vez son algo problemáticas y deberíamos reflexionar más sobre ellas. Todo ese recorrido acerca del humor negro y acerca de la sátira lo mencionaba como para que nos diéramos cuenta de que el humor muchas veces va a pasar los temas que consideramos correctos y lo va a hacer no solo porque existe la libertad de expresión, sino porque muchas veces necesitamos reírnos de cosas diferentes o necesitamos reírnos de algunas situaciones complejas para poder comprenderlas. Lo mismo pasa dentro de la universidad. No hay límites tan claros. Muchas veces nos vamos a estar riendo de cosas que podrían parecer moralmente inadecuadas, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí me gustaría como entrar como en la cuestión de la conversación que nos trae el día de hoy, que es qué clase de límites deberíamos poner entonces al humor, sabiendo que sirve como una herramienta política y sabiendo que sirve como una herramienta para afrontar situaciones problemáticas como de una forma más llevadera para algunos. Y para esto traía tres preguntas que más que responderlas, quiero es plantárselas a ustedes para que las vayan considerando o para que respondan por el chat o por el micrófono, de forma libre el que quiera. La primera es cuáles serían los límites personales que deberíamos ponerle al humor, y esto específicamente hablando como estudiantes y dentro de la universidad, cuáles serían esos límites personales que cada uno de ustedes consideraría los correctos. La segunda, bueno, por límites personales me refiero a de qué cosas yo individualmente, yo no bromearía o de qué cosas yo no permitiría que se me hiciera burla a mí. Bueno, la segunda es, ¿se puede separar la broma del bromista? Es decir, si un compañero de la U saca bromas o chistes de algo que nos parece incómodo o que nos parece inadecuado, lo que deberíamos hacer es separar a esa persona de la broma, es decir, atacar sus bromas, pero no afectarlo a él, o deberíamos considerar que esa persona por haber hecho esas bromas puede que piense de esa manera. Entonces también deberíamos tratar de cambiarlo a él, o sea, dialogar con él para hacerlo reflexionar sobre su actitud. La tercera es que si lo importante es reír al último, y es un poco el título de atacar fuego con fuego. Si unas personas están haciendo bromas de cosas que nos parecen inadecuadas o están haciendo bromas con una postura muy diferente a la nuestra, deberíamos entonces también bromear con eso, o sea, lanzarles bromas de regreso. Por ejemplo, digamos que yo fuera vegano y llegan unas personas y empiezan a hacerme bromas por ser vegano. La mejor forma de responder sería que yo les hiciera bromas a ellos por ser carnívoros. No lo sé. Eh, digamos que eso me daría la idea de que al yo escuchar sus bromas y yo hacerle mis bromas, cada uno podría pensar sobre la posición del otro y tratar como de conversar. Y más si es entre risas, pues hasta más chévere. Pero no sé la respuesta realmente. Es lo mismo que con los límites personales. Me viene a la mente alguna de las cosas que ustedes decían antes. Por ejemplo, la privacidad. O sea, si una broma va en contra de la privacidad mía o de algún compañero, yo estaría en contra de esa broma.
o el asunto de las discapacidades, también como que tendrían mucho cuidado hasta cierto punto acerca de las bromas con eso, pero es lo mismo, no traigo respuestas exactas para cada una de estas preguntas, es simplemente para irlas dejando abiertas. Eh, y bueno, entonces continuemos, ya que nadie se atreve como a tratar de responderla o a dar su opinión sobre alguna de estas preguntas. También está el caso de las redes sociales, es decir, de que muchas veces las bromas en la universidad no se dan solo en la parte presencial de la universidad, sino que tocan los grupos y redes sociales que frecuentamos correctamente. Me pareció muy gracioso y adecuado poner esta imagen que encontré justamente en Facebook acerca de por qué un meme que no ofende a nadie y el meme está en blanco. No sé, podría aparecer una persona y decir que ese meme ofende a, no sé, a los ciegos porque no tiene en cuenta la inclusividad o algo así por el estilo. El caso es que lo que trata de retomar es que en las redes sociales cualquier contenido, cualquier posición o idea que expresemos puede que moleste a otra persona por el simple hecho de que todos estamos en posiciones diferentes frente a muchas cosas, no solo de política o de economía, sino frente a cosas súper cotidianas. Me acuerdo una vez que hubo un debate en redes sociales súper largo acerca del papel higiénico, de si se debía colgar hacia adentro o hacia afuera, algo así, súper XD, o estos debates acerca de la pizza con piña, que si la pizza debe tener piña, que si no debe tener piña, es bastante complejo. En fin, también traía una serie de preguntas para reflexionar sobre ellas acerca de las redes sociales y su relación con el humor. La primera es que si es mala la corrección política, que es algo de lo que se ha acusado constantemente a los medios y a las redes sociales, de que se mete mucha corrección política y que eso está afectando la libertad de expresión y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de esta corrección política? Y si consideran que es una palabra que ha sido demonizada o satanizada. La segunda es que si la universidad debería tener cierta injerencia en los contenidos que tenemos en redes sociales. Me explico, digamos en casos de que se compartan contenidos acerca de un estudiante, que agredan a un estudiante o que inflijan la privacidad de un estudiante o de una clase o de una facultad o de algún otro miembro del estamento universitario. En esos casos la universidad debería o podría tener la capacidad de intervenir y opinar respecto a esto, o incluso tomar acciones disciplinarias frente a los estudiantes involucrados. No sé, es algo que pocas veces también se discute, pues afortunadamente no ha habido como casos tan extremos en los casos pues, en los que la universidad ya ha tenido que verse, pues al menos no que yo conozca. La otra pregunta que traía era si compartir nos vuelve responsables, es decir, si, por ejemplo, una compañera o un compañero le pasa algo dentro de la universidad y respecto a eso se sacan contenidos en redes sociales que son, pues, son contenidos para hacer reír, son contenidos graciosos, pero que a esa persona eso le parece mal, le parece que no deben haber compartido cosas de su vida. El hecho de que nosotros los compartamos y los veamos nos vuelve también responsables de la situación de esa persona. Eh, no sé. Y la última pregunta es que si todo vale en la libertad de expresión. Eh, sí considero que hay algunas personas que creen que la libertad de expresarse es lo mismo a la libertad de agredir a otros, o es lo mismo a la libertad de defender ideas equivocadas, así estén, pues así sepan que están equivocadas. Y es algo que es realmente complejo y que queríamos también como problematizar en algunos momentos. Bueno, por último, bueno, sí, por último, en base como a todas estas preguntas que nos hemos venido haciendo y este recorrido acerca del humor y de sus posibles límites, tenía preparado una situación, problema en Jamboard, en la cual se les va a compartir el link para que puedan ingresar al Jamboard. Al hacerlo, de hecho voy a compartir. La idea es que pudieran leer esta situación que es relacionada justamente con alguna de las cuestiones que venimos hablando y a partir de ella
decir qué opinan ustedes acerca de esa situación, tal vez proponer cómo se podría solucionar esa situación o cómo podría resolverse esta en caso de que ustedes fueran miembros de la clase que está en la situación. Entonces voy a hacer una breve lectura acerca de la situación mientras van ingresando las personas que desean participar. En la situación se habla de que hay una clase, pues hay cierta clase, quise hacerlo de la forma más general, en la cual un estudiante se encuentra realizando una presentación, pues haciendo una exposición, y en medio de esta, dos compañeros comienzan a reírse porque el estudiante no es capaz de leer algunas palabras. Debido a esto, este estudiante, digamos que este perrito representa al estudiante, eh, entonces están los dos compañeros y está el estudiante, son, digamos, nuestros actores. Entonces los dos compañeros comienzan a reírse de él porque el estudiante no es capaz de leer algunas palabras y empieza a trabársele la lengua, y al final el estudiante también empieza a reírse y termina pues, por no concluir con la presentación, más bien se sienta. Unos días más tarde se descubre que esos mismos dos compañeros hicieron un video del compañero, del estudiante, del cachorrito, mientras estaba presentando, y ese video se volvió viral. Y entonces al estudiante comenzaron a llegarle burlas a sus redes personales, que le tachaban pues de que no sabía leer o de que era analfabeto, de que cosas así por el estilo. Debido a esto, el estudiante terminó cancelando el curso y pues no regresó a esa clase. Y probablemente se haya molestado con las personas que grabaron ese video. Debido a esto, entonces, varios estudiantes comenzaron a difundir una publicación, una especie de cartel o infografía, en el cual acusaban a los dos estudiantes, pues a los dos compañeros, de que eran unos intolerantes, porque con lo que habían hecho se estaban burlando de la dislexia y se estaban burlando de las personas con analfabetismo, llegando al punto de decirle a esos dos compañeros que deberían disculparse y que deberían cancelar clase, pues deberían cancelar el curso para que el otro estudiante pudiera regresar a dicho curso. Pero entonces estos dos compañeros se defienden diciendo que ellos no se rieron del compañero, ni se rieron de ninguna condición en específico, sino que se habían reído de ese error, pues, en la oralidad de la presentación. Y también dicen que debido a que el estudiante en ese momento también se había reído, entonces realmente ellos consideraban que no lo habían afectado a él o que él no se lo había tomado a mal, porque el hecho de que se haya reído significa que haya habido cierta complicidad. Y bueno, esta es la situación. En la siguiente diapositiva, entonces se presenta la opción de que ustedes opinen qué les parece esa situación, cómo podría resolverse esa problemática, y que si ustedes fueran parte de esa clase, ¿qué harían? O sea, ¿qué propuesta darían? Entonces, dejemos 5 minutos para que escriban lo que quieran ahí o hagan lo que quieran ahí. Pueden usar post-its o también escribir texto normal o lo que ustedes deseen. Sí, les daré 5 minutos entonces para eso. En general se pregunta, pues, cuál es su opinión frente a la situación y pues, de qué forma considera que podría resolverse. Y si usted fuera, pues, trate de ponerse como si usted fuera parte de esa clase y está como en medio como esta situación que genera un poco de incomodidad, entonces usted qué propondría para resolverla o cómo le gustaría que se resolviera. O simplemente decir qué opina de la situación en sí misma. Eh, bueno, compas, pasados los 5 minutos, tengo mucha curiosidad de ver qué han puesto. También veo por aquí en el chat una aportación bastante interesante. Comencemos comentando un poco acerca de las que están en el Jamboard para dar tiempo por si alguien no ha terminado de escribir en el chat. Una de estas anotaciones nos dice, se hace necesaria la intervención de la unidad académica para aclarar la situación. O sea, directamente como que pues, se opina que se ha llegado a un punto en el cual los compañeros involucrados en la situación ya no lo pueden resolver por sí mismos o ya no pueden llegar a un acuerdo, sino que se requiere de una intervención académica. Bien, es válida la opinión. Creería que sería realizar una sanción disciplinaria a ambos estudiantes. Es interesante porque alguna persona podría decirte que tal vez ellos no tenían la intención de que la otra persona saliera afectada o tampoco tenían el control de si algo se puede viralizar o no, pero también nos lleva a preguntarnos,
el hecho de que una persona no tuviera mala intención no significa de que sus acciones sean inocentes en sí mismas, no significa que se puedan entonces disculpar, porque sí tenemos que entonces andar pensando más a fondo sobre las consecuencias de nuestros actos. Ante esta situación exigiría al profesor intervenir y aclarar dentro de la clase lo ocurrido, a arreglarlo dentro de la misma clase, que también es una de las opciones. A pesar de que los compañeros creyeran que no le hacían daño a nadie, no debieron publicar los errores porque pudo tener el compañero, por lo cual sí merecían una intervención. Veo que la mayoría de las opiniones están como que a pesar de que los compañeros hayan tenido una intención humorística, por decirlo de alguna manera, el hecho de que hayan afectado la privacidad del compañero, sí, entonces indica que pasó ciertos límites. Entonces estoy viendo que hay como una especie de consenso en que sí hay ciertos límites a la hora de burlarse o de bromear o de generar humor. Creería que se debe realizar una sanción disciplinaria a ambos estudiantes, bastante severo. A nivel de unidad académica o facultad se debe entablar un diálogo entre todas las partes implicadas y exigir una comunicación pública para aclarar lo ocurrido en respecto a la estudiante afectado. Bastante sensata esta aportación. Que haya diálogo. Y digamos también parte como de esa idea de reconocer que probablemente ninguna de las dos partes sabían lo mucho que podía escalar una situación. Que hay veces cuando estamos haciendo, pues cuando estamos en un momento cómico, en un momento humorístico, no vamos a estar pensando en lo que pueda ocurrir después, simplemente estamos pensando en la risa. Y tal vez como estudiantes sí deberíamos exigirnos o tener un poco de conciencia acerca de las consecuencias y de las limitaciones que tendríamos a la hora de bromear. Por aquí nos dicen en el chat, nos dicen que una cosa es la libertad de expresión y otra muy diferente es el irrespeto y el bullying. E incluso una de las cosas que yo he escuchado dentro de la U es que por el hecho de que la mayoría en la U somos mayores de edad, entonces ya no se puede hablar de bullying. Bastante también cuestionable esa afirmación, porque el hecho de que seamos mayores de edad no significa, o sea, el bullying no es algo que pasa simplemente entre niños, porque entonces estaríamos desacreditando que dentro de empresas o dentro de organizaciones públicas hay acosos, y no hablo solo de acoso sexual, sino otro tipo de acosos que pueden afectar la situación emocional de las personas, que debemos ser empáticos y propositivos y apoyar al compañero. Exacto, tal vez incluso a partir de una intervención, como mencionan todos ustedes, el compañero podría regresar a la clase, tal vez, o sea, y lograr como superar un poco esa situación. Estefanía también nos menciona que el problema está en el momento en que graban y se suben las redes sociales, y la solución que proponen sus compañeros no cambiará nada. El video ya está en internet y sabemos que cuando algo está en internet es muy difícil eliminarlo. Si bien en ocasiones las cosas en internet son pasajeras, el hecho es que una vez que se sube a internet ya no se puede borrar. Los comentarios ya los recibió y parece más una sanción hacia los agresores que una solución al chico que está recibiendo. Muy bacano ese aporte, justamente. A veces tenemos como esta idea de castigar en lugar de solucionar la situación de fondo. Entonces, si bien sancionar a estos compañeros podríamos verlo como una forma pedagógica de, no, si sancionamos a estos dos compañeros, entonces vamos a impedir que esto pase más a futuro, pero tal vez castigar no siempre es la mejor opción. Hay que buscar como otro tipo de soluciones, como propone a la compañera Estefanía, que le den respuesta a la víctima afectada y que tal vez traten como de prevenir que esto ocurra en situaciones del futuro. También menciona algo muy interesante acerca de la confidencialidad del salón de clases, que también es una cosa muy interesante y que pasa con muchos profesores y compañeros, el hecho de que en clases se discuten y se hablan un montón de cosas que realmente no deberían salir de ahí, incluyendo las cuestiones humorísticas, tal vez no deberíamos sacarlas dentro de ese círculo de confianza que se crea, ya sea en la clase o ya sea con los compañeros por fuera de la clase. En fin, veo que todos los aportes sí tratan como de recopilar un poco ese sentido de que si bien no hubiese una mala intención y si bien algo es gracioso, el hecho de que haya tenido consecuencias negativas para el estado académico de un estudiante, entonces significa que se violó cierto límite y que habría que haber tenido alguna forma de prevenir esto. Muchas gracias, compañeros, por participar y por sus aportaciones. Realmente muy interesantes y me dieron bastantes cositas para pensar
respecto a esto. Y justamente por lo que mencionan, quisiera pasar a este pequeño paréntesis que incluí dentro de la presentación acerca de a quién acudir. Tenemos, si bien tenemos el bienestar con la promoción como de la salud y a partir de este correo y de este número se pueden hacer ciclos de citas de orientación de psicoorientación, de orientación psicológica para el bienestar emocional, que puede ser una ayuda para algunas personas que nos sintamos que estamos siendo agredidas por el humor o por chistes o burlas de otros compañeros. También quise traer la unidad de asuntos disciplinarios estudiantiles, la cual está formada principalmente por estudiantes y te ayudan a asesorarte de en qué casos pues de qué casos las acciones de otros estudiantes pueden caer en una sanción disciplinaria. Entonces es un lugar muy bacano en el que puedes ir para asesorarte frente a esto. Pero lo digo, lo pongo solo como un paréntesis porque mi objetivo con este taller realmente no es eh, pasar a un asunto de reglar, o sea, no es asunto de que hagamos más normas en la universidad como para prohibirle a las personas bromear sobre ciertas cosas, sino que es más como una idea de cómo nosotros como estudiantes asumimos estas responsabilidades, estos límites y cómo podemos, ante situaciones incómodas que al principio parezcan humorísticas, pero luego tengan consecuencias incómodas, cómo podemos afrontarlas como estudiantes que somos, o sea, cómo podemos verlas como una oportunidad de aprender respecto a eso que ha pasado. Y con eso pasaba como a algunas conclusiones. La primera, la más obvia, es que necesitamos humor sano para un ambiente sano. Y por humor sano no me refiero a que eliminar el humor negro. Considero que tanto el humor negro como la sátira dentro de la universidad puede cumplir un papel bastante interesante. Pienso, por ejemplo, en un personaje como Aquí Noticias que salió de la universidad y que ha seguido cumpliendo su función de humorista satírico en las redes sociales y en los medios de comunicación y que puede tal vez a veces bromear sobre temas que nos parecerían delicados o complejos, pero ahí está. Otra cosa es que debemos separar los momentos de humor, los momentos de reflexión. Es decir, cuando estamos con un grupo de compañeros, de amigos, y nos vamos a reír de un tema, ya porque estamos en cierta confianza, no deberíamos estar pensando todo el tiempo en si debo o no hablar sobre cierto tema, porque eso nos limitaría mucho a nosotros mismos en nuestra expresión. Eso se conoce como autocensura, sino que deberíamos en cierto sentido, vivir el momento, reírnos juntos y luego reflexionar sobre el contenido de lo que nos estamos burlando, de lo que nos estamos riendo. Y por último es ampliar como la tolerancia y la libre interpretación. Si algunas personas sacan bromas o chistes que nos parecen ofensivos, tendremos que ser un poco más tolerantes porque tenemos que entender que esas personas pueden venir de un estilo de vida o de un lugar o de una cultura en la cual estas cosas, pues esos chistes o ese humor sea bien visto. Entonces que antes de juzgarlos debemos ponernos en su lugar y tratar de comprender por qué a ellos les parece gracioso y tal vez eso nos ayude a aprender algo. Y la libre interpretación es a partir de que los contenidos humorísticos o los chistes que hacen las personas, una vez eh, esas personas los hacen, no significa que esa persona sea en sí mismo un intolerante. O sea, el hecho de que un día se me salga un chiste homófobo o un chiste racista, por ejemplo, no significa que automáticamente yo sea un racista o que se me vaya a etiquetar así. Puede que haya sido una situación aislada, puede que lo haya dicho simplemente repitiendo algo que escuché en otro lugar. Tendría que pasar como una serie de cosas muy sistemáticas como para yo poder etiquetarme en esa categoría. Entonces es más bien separar la broma de mi persona y hacerme tal vez reflexionar de que esas bromas que estoy sacando tal vez son un poco inadecuadas o pueden estar afectando a otras personas. Y, y bueno, con estas pequeñas conclusiones y de nuevo agradeciendo sus aportes y su asistencia el día de hoy, me despido, no sin antes como pedirles que nos cuenten su experiencia con este taller, como que, qué les pareció y también recordarles que este espacio de aprender desde casa es un espacio de estudiantes para estudiantes, por eso para mí es muy valioso que hayan venido compañeros y a escucharme aquí hablar de un tema que se me ocurrió porque me parecía interesante hablar sobre él y también invitarlos que en algún momento los que deseen o si conocen personas que se quieran expresar, este espacio va a estar disponible como para que ustedes también traigan sus temas, o sea, para que
no lo vayamos apropiando. O sea, para que este sea verdaderamente un espacio de estudiantes, la idea es que nos vayamos atreviendo de a poco. Y de nuevo, entonces, muchas gracias por estar aquí y por haberle caído. Aquí nuestro compañero, nuestro monitor, les ha pasado un link en el cual pueden contar, pues, o no quiero decir evaluar, porque entre estudiantes no sé si deberíamos estar evaluándonos y buscándonos, sino más bien como contar cómo ha sido la experiencia en este taller. Y ahí se los dejamos. Muchas gracias, Luis, pues por compartirnos pues como esta experiencia a partir de ese tema del humor y traernos todas estas reflexiones tan importantes pues para nosotros los estudiantes y cómo mirar a través del humor esas otras dimensiones como posibilidad para aprender, para reflexionar, para asumir una postura crítica y también para asumir una interacción de forma respetuosa con el otro. Entonces, bueno, gracias Luis pues por compartirnos pues como este taller. Gracias pues a quienes se conectaron el día de hoy y participaron a lo largo del encuentro. Ahí les dejamos entonces el link por el chat para que puedan pues contarnos esa experiencia en este taller y sus sugerencias para seguir nutriendo esta propuesta. Entonces ahí reiterar pues como esa invitación que les hace Luis de que este espacio, esta estrategia de aprender desde casa es un espacio de estudiantes para estudiantes donde ustedes también pueden realizar sus propuestas, contactarnos a nosotros en UDR Educación Virtual para manifestar el interés de compartir algún tema, algún taller sobre alguna temática que ustedes consideren valiosa que deban conocer los demás estudiantes. Así que bueno, ahí queda pues como la invitación abierta para todos y todas. Y dejarles la invitación, dentro de 15 días tendremos nuevamente otro taller en el cual se va a abordar un poco sobre la herramienta de LinkedIn para, digamos, transitar un poco como a ese camino hacia la vida profesional, ¿cierto? Y cómo a partir de esta herramienta o este aplicativo eh, podemos encontrar como ciertas posibilidades para transitar hacia el mundo profesional. Entonces, bueno, ahí queda la invitación para que se animen dentro de 15 días y participen nuevamente en Aprender desde casa. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias nuevamente, gracias Luis, y bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego.